Bienvenidos a esta prédica especial en la que abordaremos ahora el tema de Mateo, en el capítulo 8, a partir del verso 1 al 4, donde nos habla de la sanidad de un leproso y lo que Dios tiene para nosotros a través de esa porción útil en nuestro diario vivir. Pero antes acompáñame a hacer una breve oración para que sea Dios el que nos vaya mostrando a través de estos minutos que vamos a estar exponiéndonos a la palabra, qué es lo que nos quiere revelar para que sea práctico y lo podamos aplicar en nuestra vida. Demos gracias al Señor por este tiempo, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque nos das la oportunidad de caminar en tu palabra, en lo que nos estás enseñando a través de este manual de vida. Te damos gracias, Señor, por el tiempo y la paciencia que has tenido para con nosotros, porque sabemos que todo el pensamiento de la humanidad está de continuo al mal y estás trabajando en ella para que vuelva a la senda antigua y procure y busque tu dirección en todo cuanto haga, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, quien a través de este nombre, sí, el nombre de Yeshua, tenemos salvación y el retorno a tu presencia, Padre. Gracias. En este nombre te damos todas las gracias, todo el honor, toda la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Señor. Bueno, entonces vamos a analizar lo que dice esta porción de Mateo en el capítulo 8, del verso 1 al 4. Y dice lo siguiente: Cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes. Y he aquí un leproso, acercándose, se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Jesús le dice: Mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, aquí vamos a tocar un punto muy importante que nos muestra esta escritura. Hemos escuchado una y otra vez que el Mesías dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y al momento de exponernos en esta porción de la palabra, donde le dice estrictamente el Mesías al leproso que fue sanado, que no se lo cuente a nadie, sino que vaya ante el sumo sacerdote y presente la ofrenda que estaba escrita en la ley de Moisés. Pero ¿por qué le diría el Mesías eso? Si ahora hay como una confusión quizá entre lo que era antes y lo que era en el tiempo del Mesías, y ahora quizás sea algo diferente. Es lo que podemos nosotros como que vislumbrar. Pero no, encontramos que el Padre, a través del Hijo Jesús, mostró que toda la palabra que fue dada desde el principio se tenía que cumplir a cabalidad y que estaría vigente durante todo el tiempo de la humanidad y aún perpetuamente. Entonces, ¿qué era lo que el Mesías le estaba diciendo a este leproso que recibió la sanidad? Para empezar, estaba frente al Hijo de Dios, estaba frente al Mesías prometido, estaba frente al profeta que fue anunciado a Moisés, cuando en su momento Moisés repitió al pueblo lo que le había dicho el Señor: profeta como tú les levantaré. Entonces a él es necesario que le escuchemos y le obedezcamos. Entonces aquí estaba él claro en ese panorama y le estaba recordando a este leproso que recibió la sanidad para que fuera ante el sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la instrucción de Dios? ¿Qué nos dice el Pentateuco referente a este tema? Bueno, en la ley de los leprosos estaba escrito que era necesario que el sumo sacerdote, una vez que detectara alguna mancha en la piel, en alguno de los miembros del pueblo, lo sacara del campamento y lo dejara aislado durante 7 días. En ese tiempo iba a estar observando el sumo sacerdote la apariencia de esa mancha que se presentara en la piel. Conforme pasaban los días, al 7º día, el sumo sacerdote tenía indicaciones precisas de parte de Dios de checar
si esta mancha se había multiplicado y habían aparecido nuevas manchas en aquella persona para poder decretar lepra. Y si no era el caso, entonces decretarlo limpio. Esa era la ley del leproso. Entonces, si al séptimo día, una vez que el sumo sacerdote estaba revisando la piel de la persona y veía que todavía estaba como que dudosa la situación y no era claro si era lepra o no, tenía que asignarle otros 7 días para que estuviera todavía fuera del campamento aislado. Y al término de estos, empezar otra vez el mismo protocolo o el mismo proceso de revisar detenidamente y ahora sí decretar lepra o sanidad. Esa era la ley que estaba escrita para poder cotejar la lepra. Y por ese motivo, una vez que fuera decretado limpio, había una ofrenda que se tenía que presentar, llevarla ante el sumo sacerdote y agradecer a Dios por la bendición que había recibido al ser sanado de esta enfermedad. Bueno, la lepra tipifica el pecado que corrompe, que destruye la humanidad y que quizá ahora no tengas esa mancha en tu piel para poder comprender que eres un leproso delante de Dios. Pero esas manchas que pueden estar apareciendo en la piel, como en el tiempo antiguo con la lepra, hoy están presentes en la humanidad, pero son invisibles. Son parte de esa enfermedad que va deteriorando el cuerpo y que lo va destruyendo hasta llegar a aniquilarlo. Es la lepra, el símbolo o el prototipo del pecado que aleja a la humanidad de Dios, que lo pone en una condición de muerte cuando Dios lo único que tiene para nosotros es darnos vida. Entonces, en este momento que Jesús le decía al leproso, sí quiero sanarte. Bueno, Dios también te dice a ti que estás ahora escuchando este mensaje, el Señor quiere sanarte. No solamente si estás padeciendo alguna enfermedad, no solamente si llevas postrado en cama algún tiempo o algunos años, o recién estás pasando por un proceso de aflicción. El Señor se refiere a sanar todo tu ser, todo tu interior, tu pensamiento que rige tu conducta. A eso se refiere el Señor. Quiere sanar tu pensamiento para que entonces puedas ser dirigido por Él y tu conducta cambie y seas transformado para una nueva vida, una vida regenerada, una vida que solamente se puede mover por la dirección de Dios. Una vida que asemeja como un barco, donde el Señor es el que gobierna la dirección de ese barco, a dónde va a ir. Entonces, estamos viendo ahora con esta escritura cómo Dios nos está hablando de limpiar de esa condición de muerte a la humanidad para traerle vida a través de esta escritura que nos habla sobre la lepra. No sé si recuerdes o hayas tenido la oportunidad en otro tiempo de leer la escritura de Naamán, el leproso, aquel capitán del ejército muy habilidoso para hacer sus tareas, sus faenas, pero tenía lepra. Y ahí esta escritura nos la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, donde se nos detalla paso a paso lo que sucedió con Naamán. Como él, siendo totalmente apto, habilidoso, bueno, en el sentido de capacitado para desempeñar cada una de las tareas asignadas, era excelente en todo lo que hacía, pero tenía lepra. Entonces, ¿cuántas personas hoy, en este tiempo, pueden figurar o entrar dentro de la estructura de un Naamán? De una persona que pueda estar haciendo una tarea con mucha habilidad, con mucha destreza, que puede estar ejecutando alguna acción, alguna obra, algún trabajo de una manera excelente, que tenga éxito en su vida, en su caminar, pero que delante de Dios sea como el leproso, alejado del Señor por esa condición, por ese pensamiento dividido que lo lleva a dirigirse por él mismo. Esa lepra que cayó en Naamán puede ser la misma que hoy puede estar en ti. Que no veas esas manchas,
quizá ni siquiera te des cuenta que las tengas, que aparezcan en tu piel, pero el Señor las está viendo. Ve cómo va aniquilando poco a poco tu vida. Y hoy, a través de esta escritura, te quiere dar el mensaje de salvación. Quiere hablar a tu vida para que veas realmente dónde es que te encuentras, cómo es que te encuentras, dónde estás parado, para dónde vas y en qué condición Él te ve. Entonces, si hoy estás de la misma manera que Naamán, con mucho éxito, rodeado de quizás de riqueza, de poder, de una familia estructurada que aunque no la ves mucho, sabes que está unida, pero falta algo. Falta algo que, aunque tú lo ves como pequeño, insignificante, quizás es lo más importante que puedas haber logrado conseguir en tu vida. El perdón de Dios. El perdón de Dios que te acerca nuevamente a Él y que no lo podemos conseguir por nosotros mismos. El perdón de Dios para que pueda yo tener realmente una vida. Solamente hay un motivo, solamente hay un propósito, solamente hay un puente o un mediador. Jesús, el Cristo. Ya dio esa estructura, ya dio esa brecha, ya dio ese camino por el cual nosotros podemos recibir la salvación. Y la recibe toda la humanidad. Y es gratis como un regalo hermoso que Él te da, pero te quiere enseñar a usar ese regalo. Entonces hoy nosotros, a través de esta escritura, vamos a comprender cómo es que Dios quiere que una vez que recibimos la sanidad, se nos va la lepra, como a este leproso, como a Naamán, Él nos va a indicar ahora el siguiente paso a hacer. ¿Cómo es que yo debo de vivir? En el capítulo 5, del libro segundo de Reyes, nos detalla lo que Naamán tuvo que hacer para buscar esa sanidad. Dice la escritura que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Bueno, hubo una sierva que estaba en la casa de Naamán que le hablaba de un profeta al servicio de Dios por medio del cual él podía recibir la sanidad. Estos profetas grandes, poderosos en la mano del Señor, siervos como Elías, como Eliseo, eran grandes. ¿Por qué? Porque tenían fe y eran fieles a la palabra de Dios, eran fieles servidores de Dios y eran obedientes. Entonces, por eso es que tenía tanto poder este tipo de personas. Dios se manifestaba a través de ellos y llevaba la sanidad al pueblo. Aquel que le buscaba, aquel que realmente quería estar cerca de Dios, quería ser perdonado, quería cambiar su modo de vivir, quería algo nuevo y diferente. Ya no se conformaba con lo que tenía, quería algo más. Y ese es el caso de Naamán. Entonces Naamán fue a buscar a este profeta, al profeta Eliseo, por recomendaciones de esta sierva que le insistía, Señor, si tú vas y buscas al profeta de Dios, Él te va a sanar de tu lepra. Entonces era un anhelo que tenía Naamán. Quería ser limpio, quería ser acepto, quería estar completamente restaurado. No había la perfección que él buscaba porque tenía él esa condición. Entonces, ahora nosotros vamos a buscar en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, a partir del verso 10. A partir del verso 10 dice la escritura: Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: he aquí yo pensé seguramente, él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Naamán fue a buscar a Eliseo, pero Eliseo ni siquiera lo recibió. Solamente envió a su mensajero, a su siervo o a su sirviente, para que le comunicara lo que Dios le había indicado a Eliseo. Dile a Naamán que vaya y se sumerja 7 veces y entonces quedará limpio de la lepra. Pero Naamán se indignó porque él era un capitán, tenía fama, era una persona orgullosa, era una persona respetada, con cierta reputación, honra, tenía gloria delante de los hombres. ¿Y cómo era que una persona, para él,
de alguna manera insignificante como Eliseo, ni siquiera lo pudiera haber recibido. Eso molestó a Naamán e hizo que dudara de hacer lo que se le indicara. Pero entonces Naamán terminó obedeciendo. Fue y se metió al río 7 veces como le indicó Eliseo, y su lepra se fue, su carne se volvió limpia. ¿Qué pasó ahí? Tú también, cuando recibes la palabra de Dios que te indica lo que debes de hacer en alguna situación, también reaccionamos de la misma manera. No somos diferentes a Naamán. También tenemos esa conducta. A veces la palabra que nos da el Señor no nos agrada, nos molesta, nos confronta y todavía la cuestiono, igual que a Naamán. Pero el Señor nos da la palabra porque es lo que sabe que nos va a hacer bien. Solamente lo único que nos pide es que creamos en esa palabra y que la obedezcamos. Él recibió la instrucción de parte de Dios a través de Eliseo de que fuera y se sumergiera 7 veces. Era lo único que le dijo. Ve y sumérgese 7 veces y quedarás limpio. Suena sencillo, ¿no? ¿Por qué dudarlo? ¿Por qué cuestionarlo? Porque nos enfocamos en el entorno, nos enfocamos en el problema, no vemos la solución que Dios nos da. Ese es nuestro gran error, que estamos tan encerrados en un pensamiento extraño, ajeno a Dios, que nuestro pensamiento es lo único que nos dirige y es lo único que aceptamos. Pero viene otro pensamiento ajeno a lo que yo creo y choca inmediatamente y empiezo a luchar contra ese pensamiento. Eso es lo que siempre nos sucede cuando no estamos acostumbrados a recibir la palabra de Dios, sea cual sea. Pero hoy el Señor está hablando a tu vida, está hablando a la mía, para que a partir de hoy, que escuchas este mensaje, podamos comprender que Él es el único que nos conoce perfectamente. Él es el único que sabe de lo que tenemos necesidad, pero también sabe aquello que no necesitamos, pero que a eso que no necesito yo me quiero aferrar, no lo quiero soltar. Bueno, entonces tenemos una conducta semejante a la de Naamán. Pero el Señor nos está hablando y nos está diciendo, toma la palabra, cree la palabra que has recibido y esfuérzate por vivirla, cúmplela, llévala activa a tu vida, para que entonces puedas ver la grandeza de mi poder. ¿Estamos tan preocupados por alguna situación? ¿Estamos tan afligidos por aquello que estamos pasando, que es más grande que lo que Dios tiene para nosotros? Déjame decirte que no hay nada en este mundo que sea más importante que lo que Dios nos tiene que hablar. Todo el tiempo Él nos está hablando, pero nosotros estamos distraídos, estamos pensando en todo y en nada. Y podemos tener actitudes como la de Naamán, de hacer a un lado la bendición, la respuesta de Dios para nuestro clamor, simplemente porque no nos agrada lo que nos dice. Pero esa respuesta que Él nos da es de vida y va a acabar con la condición de enfermedad que tenemos. Va a acabar con la aflicción que estamos sufriendo. Va a acabar con aquel caos que está en nuestra vida, porque nos va a sacar de ahí. Pero debemos acostumbrarnos a recibir lo que Él nos da y a no cuestionar absolutamente nada, porque entonces estaríamos actuando como el pueblo de Israel, que estuvo dando vueltas y vueltas en el desierto sin entender por qué el Señor los había sacado. Y constantemente se estaban quejando. De todo lo que vivían se quejaban. Que si no tenían para comer, que si no tenían para beber, que si estaban mejor en Egipto, que si estaban mejor acá, que si hoy amaneció así. O sea, todo el tiempo se estaban quejando. Esa es la conducta del ser humano. Todo el tiempo nos quejamos. Nunca estamos conforme con nada. Pero el Señor nos está mostrando hoy, a través de esta escritura de Mateo 8, con la sanidad del leproso, a que hay una esperanza de vida, a que hoy tú puedes tener acceso a la bendición que Dios te da, te está abriendo la puerta para que entres a su reino y puedas ser limpio de la condición que vives.
para que entonces tú puedas entender el propósito que tiene Dios para tu vida y para los tuyos también. Ese es el momento en el que el Señor, así como a Naamán, le da la oportunidad de poder ser aceptado delante de su presencia. Y no porque tú seas muy habilidoso para tal o cual cosa, no porque tú seas muy inteligente y por eso lo merezcas, porque no se trata de esto. El único que puede darnos la entrada a su reino es su Hijo amado. Y es a través de Él que nos está dando la oportunidad de poder ser libres de la condición en la que vives, del pensamiento que te domina, de la conducta irracional o animal que podemos estar viviendo. Porque a veces actuamos de esa manera. Somos iracundos, nos enojamos con facilidad, mostramos actitudes que no son buenas, no son propias delante de Dios, que terminan lastimándonos e hiriendo a otras personas. Despojémonos de ese pensamiento que está contaminado, que está viciado, en el cual solamente vemos lo que yo quiero ver, lo que a mí me parece bueno, lo que a mí me parece correcto, lo que yo creo que es lo que se debe de hacer. Pero aunque sea lo mejor, si no está dentro de la voluntad de Dios, es mejor que terminemos desechando ese pensamiento y que hagamos lo que el apóstol Pablo, tengamos nuestros pensamientos como basura, que no son importantes, que lo único que es trascendental, lo único que tiene una evolución o que tiene vida, es el pensamiento de Dios. Entonces hoy, a través de esta escritura, Dios nos está llevando a ir más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, más allá de lo que puede percibir mi oído, más allá de lo que puede vislumbrar mi mente. Hoy el Señor nos está hablando de la lepra y la condición en la que se encuentra la humanidad. Pero ¿qué crees? También a Job se lo hizo saber. En el capítulo 7 del libro de Job encontrarás cómo paso a paso, verso a verso, el Señor le fue hablando a este profeta. Sí, porque Job también fue considerado un profeta. Él también, como Abraham, como Moisés, fue uno de los siervos de los cuales el Señor se enorgulleció. Lo presumió y delante del adversario. Bueno, en el capítulo 7 del libro de Job encontramos cómo el Señor le fue hablando a Job, llevándolo al quebrantamiento, llevándolo a verse en su interior, para que pudiera concebir cómo se veía la humanidad delante de Dios. Y llegó a ver y a reconocer que él no era nada. Le llegó a decir: Señor, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros para que el Señor se acuerde? ¿Qué somos? ¿Somos importante para Él, que por eso envió a Jesús, a su Hijo, para rescatar a la humanidad de la muerte? ¿Qué somos nosotros para Dios? ¿Somos tan importantes porque soy inteligente, quizá? No. Somos importantes para Dios porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, para que pudiéramos nosotros mostrar las cualidades que muestran el carácter de Dios. Pero en la condición en la que nos encontramos de muerte, fuera de su pensamiento, no podemos manifestar ese carácter hermoso que tiene Dios. Por eso es necesario que retornemos a la senda antigua, que escuchemos el mensaje de la salvación, que hay esperanza a través del Hijo de Dios, y entonces la lepra caerá como un harapo de nuestro cuerpo. Y entonces podemos recibir un cuerpo limpio, sano, para poderle cubrir con la túnica de la salvación. Y así como Job, poder comprender que esa manera de ser, de cuestionar, de renegar, de airarnos, ¿sí?, solamente habla de envidia y amargura. ¿Te molesta la actitud de tu compañero de al lado? ¿Te molesta algún miembro de tu familia cómo se comporta? Deberías de preguntarte por qué te molesta. Porque el Señor constantemente nos está poniendo frente al espejo. Y lo que yo veo en una persona que me molesta es porque yo también tengo eso que estoy viendo en esa persona. Y ahí es donde debemos de aprender. Por eso el Señor nos invita a que hagamos un alto y podamos tener ese tiempo para analizar la conducta que presenta la humanidad, pero sobre todo la conducta que tengo yo.
¿Y cómo crees que me lo va a hacer evidente? Pues bien, poniéndome enfrente a una persona que tenga también el mismo tipo de conducta que yo tengo. Y entonces voy a detectar si me molesta esa persona, es porque yo también tengo rasgos o comportamientos que él también tiene. Entonces, esto es un aprendizaje que tenemos hoy en esta porción de Mateo con el leproso, y a través de ella, hoy el Señor nos está llamando a hacer un alto en el camino, a prepararnos para escuchar su mensaje y dejar que este trabaje en nosotros, a darle la oportunidad a Dios de que, como el alfarero, vaya puliendo y vaya haciendo nueva la vasija, y que quite de nosotros esos pensamientos que nos corrompen, que nos aniquilan y que nos destruyen y nos alejan de su presencia. Quiero tener el sabio consejo y una buena decisión o una acertada decisión en mi vida. Bueno, entonces necesito buscar el consejo del sabio y hacerle caso a lo que él me llama. Y así como Naamán, que obedeció después de haber cuestionado, renegado, pero obedeció, terminó obedeciendo la indicación que se le dio. Así nosotros también vayamos y obedezcamos la palabra que el Señor nos da, el mensaje que escuchamos, y veremos grandes cosas en nuestra vida. Seremos unas personas completamente diferentes, renovadas, con un pensamiento que ya no es cambiante, abrupto, sino que va a ser permanente, pero sí va a ser una reestructura constante, porque va perfeccionándonos para mostrar el carácter del Mesías en nuestro diario vivir. Y así realmente poder ser hechos a imagen y semejanza del Señor. Hoy, con esta prédica especial, fue un gusto compartir contigo esta enseñanza que Dios ha llenado de bendición en mi vida y que también quiero compartirla contigo. La palabra es práctica y la podemos hacer útil en cualquier circunstancia de nuestro camino, pero solamente nos falta preguntarle a Él qué es lo que debo de hacer, cómo voy a aplicar lo que tú hoy me muestras. Enséñame como un padre enseña a un hijo. Y aquí estoy yo para obedecer a mi papá, porque me gusta hacerlo, porque me gusta agradarlo. Esto ha sido todo por hoy y esperemos que nos acompañes en la siguiente porción, en la siguiente prédica especial, para que avancemos en el camino de la salvación que nos conduce a la tierra prometida.